Hola, buen día, ¿cómo les va a todos? ¿Cómo los trata el frío? Esperemos que estén todos bien, calentitos, con un matecito. Bueno, hoy en la segunda clase de este curso de cuidados de enfermería en trasplante, en procuración y en trasplante, lo que vamos a hacer es ver, ya comenzando con lo que es la procuración, la procuración de órganos, vamos a empezar a ver un poquito los programas, ver cómo se lleva adelante todo esto. Seguramente se van a encontrar con terminología nueva, se van a encontrar con procesos que quizás son un poco complejos. Yo siempre repito que esto es un curso de lo que tiene que ver con la procuración y el trasplante, no es un curso, una clase de medicina. Por lo tanto, se van a encontrar con algunas cosas que yo invito que después lean, porque como les queda el PowerPoint, después quien quiera profundizar un poquito más, puede leer sobre estos temas, puede buscar en la página nuestra, ya sea en la página de YouTube de la dirección o en la página de Cucaiba, y van a encontrar material. Así que bueno, paso a presentar lo que vamos a ver en el día de hoy. Ténganme paciencia. Acá aprieto, ¿no? Bueno, lo que vamos a ver hoy es un poco cómo se desgranan los dos grandes programas de procuración de órganos y tejidos que hay en Argentina. En Argentina está vigente lo que es el Programa Nacional de Procuración de Órganos y Tejidos Cadavéricos para Trasplante. De aquí depende lo que es el subprograma de calidad, donde están inmersos el programa de seguimiento de Glasgow igual o menor a 7, de donde se procuran órganos y tejidos cadavéricos, y en segundo lugar el programa de posparo, que es exclusivamente para tejidos y que lo vamos a ver más adelante. Vamos a hablar ahora del programa de seguimiento de Glasgow igual o menor a 7. Esto está referido, o sea, este programa es el que se lleva adelante en las áreas críticas, o sea, en terapia intensiva, shock room, o áreas donde tengan capacidad de ventilación mecánica. Esto quiere decir que tienen capacidad de hacer tratamiento en pacientes que están en coma. Los pacientes que se ingresan al programa de Glasgow son pacientes siempre neurocríticos, o sea, son aquellos pacientes que han tenido un traumatismo de cráneo grave, un ACV, ya sea hemorrágico o isquémico, que presentan un tumor, que tienen algún proceso infeccioso, una meningoencefalitis, etcétera. O sea, siempre tienen que ser pacientes neurocríticos, o sea, con una anopsia neurológica, que están en coma. Por eso el programa se llama Seguimiento de Glasgow igual o menor a 7. Como ustedes saben, o si no lo saben, los invito a que interioricen un poquito más. La escala de Glasgow es una escala que nos permite evaluar el estado de conciencia de las personas. Tiene un mínimo de 3 y un máximo de 15. Cuando nosotros decimos que tenemos un paciente 3 en 15 de Glasgow, es aquel paciente del cual no tenemos ningún tipo de respuesta. Los pacientes en coma son aquellos que tienen una valoración de 7 en 15 de Glasgow o menos. Y estos son, siempre y cuando tengan una causa, o sea, una patología neurológica que los lleve a este estado, son los que se ingresan en el programa. Cuando nosotros ingresamos un paciente, esto lo vimos en la clase anterior, hay 3 posibilidades de evolución dentro de lo que es el programa de Glasgow. El alta, que es la apertura ocular, la parada cardíaca, que es el fallecimiento del paciente, y la parada circulatoria cerebral o muerte encefálica, que también es compatible con el fallecimiento de la persona. Aquellos pacientes que evolucionan con síndrome clínico de muerte encefálica, que no es lo mismo que la muerte encefálica certificada, son los pacientes que nosotros vamos a someter a una evaluación
por especialista y una evaluación instrumental para corroborar o no la situación de fallecimiento, o sea, la situación de muerte encefálica. Para llevar adelante esta evaluación, lo que se hace es cumplimentar con el Protocolo Nacional de Diagnóstico de Muerte bajo criterios neurológicos. Este protocolo es un protocolo hecho por INCUCAI, a través de un comité de expertos. Está dentro de la ley Justina, la 27.447. Yo los invito a que lo lean. Tiene información muy importante, muy precisa, y va a clarificar por qué en Argentina, cuando una persona es certificada como fallecida bajo criterios neurológicos, no hay lugar a dudas de que esa persona está muerta. El protocolo nacional es un protocolo que es modelo en el mundo. Argentina es uno de los mejores protocolos que hay en el mundo. Muchos países lo han copiado, por ahí con alguna modificación, pero es un protocolo que es muy seguro y donde no hay lugar a dudas en cuanto a lo que se hace y al diagnóstico final que se emite de él. Y por otro lado, también es importante aclarar dentro de este protocolo que todo fallecido en muerte encefálica, una vez que ha sido certificada esta situación, debe ser evaluado como posible donante de órganos y tejidos. Bueno, acá para que ustedes tengan un poco más de conocimiento, ¿de qué hablamos cuando hablamos de síndrome clínico de muerte encefálica? Vuelvo a hacer esta diferencia, yo sé que soy pesada con estas cosas, pero sí me gusta que tengan clarificada la diferencia en la terminología. Una cosa es un síndrome clínico de muerte encefálica y otra cosa es una muerte encefálica certificada. El síndrome clínico es lo que nos encontramos cuando vemos en la terapia, en el shock room o donde sea que tenemos un paciente en coma, está libre de drogas depresoras, o sea que no tiene ni fentanilo, ni pancuronio, ninguna de las drogas que habitualmente los médicos intensivistas utilizamos para que el paciente esté bien adaptado al respirador, o sea, con nosotros quitamos todas esas drogas, dimos tiempo de metabolización, el paciente está libre de drogas depresoras del sistema nervioso central, está libre de trastornos metabólicos que puedan ocasionar este cuadro de coma, tiene 32 grados de temperatura o más, y que presentan un estado de coma profundo, sin respuesta al dolor, o sea, no responden a ningún estímulo, yo aquí puse al dolor, pero no responden a ningún estímulo, están en apnea sostenida, esto quiere decir que si yo lo desconecto del respirador, el paciente no emite movimientos respiratorios, o sea, no vemos movimientos del tórax. Todos sabemos que cuando a un paciente le quitamos el respirador y no tenemos movimientos ventilatorios, no hay intercambio de oxígeno y dióxido, por lo tanto, cuando el dióxido de carbono comienza a elevarse en la sangre, la concentración, automáticamente eso dispara a nivel del tronco encefálico el impulso respiratorio. Y vamos a ver que el tórax se eleva. Bueno, en estos pacientes esto no sucede. El tórax permanece inmóvil. Por otro lado, tenemos pupilas, ya sean midriáticas o intermedias, que están reactivas. Esto significa que cuando oscurecemos el lugar donde el paciente está y alumbramos directamente con una linterna la pupila, esta pupila no responde, se mantiene midriática o intermedia, pero lo normal es, en una pupila normal, que se produzca miosis. En este caso no se produce eso porque no hay ningún tipo de respuesta. Por otro lado, también hay ausencia del reflejo corneano, o sea, el reflejo corneano negativo significa que cuando nosotros estimulamos suavemente y con algo que no dañe la superficie ocular, estimulamos, habitualmente hay un cierre de los párpados, bueno, en este caso no se produce. Y también hay ausencia de reflejos troncoencefálicos, o sea, reflejo deglutorio, reflejo del vómito y demás.
Esto lo obtenemos revisando al paciente. Hasta acá no hay que hacer ningún tipo de prueba específica. Nosotros acá estamos en un paciente en coma profundo, que no respira, que no tiene reflejo pupilar, que no tiene reflejo corneano, y que tampoco, si nosotros movilizamos suavemente el tubo endotraqueal o metemos y estimulamos la garganta con un bajalenguas y todo eso, tampoco vemos ningún tipo de respuesta. Esto es lo que nosotros denominamos síndrome clínico de muerte encefálica, y cuando tenemos delante nuestro un paciente que está en esta situación, es necesario, en primer lugar, solicitar la evaluación por el médico especialista, que puede ser un neurólogo o un neurocirujano, ya sea del hospital, que están capacitados para hacerlo, o bien comunicar a la guardia operativa de Cucaibá y se envía al equipo de neurofisiología desde aquí, desde la base. Esto es importante porque, ¿se acuerdan que yo el otro día les hablaba de lo que es los hospitales descentralizados, aquellos hospitales donde se han ido inaugurando los servicios de procuración, donde en general tienen capacidad para detectar estos pacientes y para llevar adelante el protocolo y poder certificar la situación de fallecimiento? Recuerden que si tienen alguna pregunta, se la anotan a un costadito y la anotan después en el chat y las vamos contestando al finalizar la clase. En cuanto a la certificación del fallecimiento del paciente con síndrome clínico de muerte encefálica, lo que se realiza es, en primer lugar, una evaluación clínica neurológica profunda por parte del especialista, ya sea neurólogo o neurocirujano. Por otro lado, lo que se realiza es el test de apnea. El test de apnea es lo voy a explicar muy breve, si quieren después lo leen en profundidad, pero el test de apnea es una prueba en la cual se desconecta al paciente del respirador, se le suministra dióxido de carbono a través de un tanquecito, y se hace primero se observa qué es lo que pasa con el tórax, si se mueve o si permanece quieto, y lo que se hace es tomar al minuto, a los 3 minutos y a los 5 minutos se toman pruebas de gasometría arterial, y ahí vemos la evolución de la PCO2, vemos cómo va aumentando. Cuando aumenta por encima de 45 y sigue subiendo, consideramos que el test de apnea es positivo para muerte encefálica. O sea, ese paciente no tiene capacidad de respirar por sí mismo. Y por lo tanto, cuando ya tenemos una evaluación clínica neurológica hecha por un especialista que corrobora el síndrome clínico, tenemos un test de apnea positivo para muerte encefálica, se procede a hacer las pruebas instrumentales. Estas pruebas pueden ser, o sea, de acuerdo al paciente que se está evaluando, el neurólogo decide hacer electroencefalograma y potenciales evocados, también se puede hacer un Doppler transcraneano, si hay capacidad se hace una angiotomografía de 4 vasos, o sea, un estudio de lo que es la circulación cerebral, donde vamos a ver que hay un paro circulatorio cerebral, o sea, en el electro vamos a ver que hay electroplano, conocido comúnmente como que no hay respuesta eléctrica del cerebro. En el Doppler vamos a ver que tampoco hay circulación cerebral, y en los potenciales lo que vamos a ver que no hay progresión del estímulo, ya sea somatosensitivo o el estímulo auditivo, no hay progresión dentro de lo que es el sistema nervioso central de estos estímulos. No hay que hacer todas las pruebas instrumentales, o sea, esto queda a criterio del neurólogo y del técnico de cuál es el estudio que más conviene hacer o qué es lo que se dispone en el lugar para realizar el diagnóstico. Pero cualquiera de estas pruebas, junto con la evaluación clínica y el test de apnea, son suficientes como para certificar el fallecimiento bajo criterios neurológicos de una persona. Bueno, ¿qué pasa cuando tenemos, sobre todo en un hospital, donde por ahí no hay un servicio de procuración o no se sabe qué hay que hacer? Bueno, ¿cuál es la conducta cuando nosotros tenemos una persona en la cual se ha certificado el fallecimiento bajo criterios neurológicos?
Estas conductas se llevan a cabo en forma simultánea, o sea, quiere decir que no es que hacemos algo, esperamos, después hacemos lo otro, no, o sea, se hace todo. Cuando tenemos la certificación se comienza. En primer lugar, se comunica a la Guardia Operativa de Cucaibá, ¿se acuerdan del 0800-222-0101? Es que funciona las 24 horas del día, los 365 días. Se comunica la situación del fallecido en el Sintra, o sea, en teoría este paciente, porque era paciente cuando ingresó al programa, lo que se hace es ir actualizando la situación. Cuando ya certificamos, se actualiza esto y ya pasa a ser un posible donante. Por otro lado, también iniciamos el tratamiento de sostén. Esto significa, tomamos todas las medidas necesarias para mantener a ese fallecido con el corazón latiendo, con una situación hemodinámica aceptable, con una temperatura aceptable, que eso lo vamos a ir viendo un poquito más adelante, al mismo tiempo que evaluamos, acorde a los criterios de inclusión y exclusión, a este fallecido como posible donante de órganos y tejidos. Por otro lado, se convoca a la familia del fallecido y se hace lo que nosotros denominamos en Cucaibá la comunicación familiar. Brevemente les voy a contar qué es la comunicación. La comunicación familiar consta de dos fases. En un primer momento, la comunicación de muerte. La comunicación de muerte no es fácil en un fallecido que está conectado a un respirador, que está monitoreado, que sigue teniendo diuresis, que si la familia lo toca está relativamente calentito, que todavía permanece con colores en la piel, dado que la sangre sigue circulando y sigue oxigenado. Es importante cuando uno comunicar cómo es que se plantea esta situación y por sobre todas las cosas, comunicar que este tratamiento de sostén es hasta que se termina la certificación y lleva tiempo, o sea, a veces la familia le cuesta entender la situación de la muerte estando conectado, estando aún dentro de la terapia intensiva. Por lo tanto, a veces va a suceder que hay que hablar varias veces con la familia o hay que esperar que ellos traigan a alguien que por ahí comprenda un poquito más. En esto hay que ser muy flexible, hay que ser empático con esa familia que está recibiendo una noticia tan, tan tremenda y hay que darles tiempo para que puedan hablar entre ellos, darles tiempo para que nos hagan preguntas por todas las dudas que puedan tener y esperar que puedan metabolizar esta mala noticia que les hemos dado. Por otro lado, la segunda fase de la comunicación familiar es una vez que nosotros comunicamos la muerte, que dejamos que la familia tenga un espacio a solas, que lo puedan hablar entre ellos, que por ahí venga algún otro familiar, que se vuelve a comunicar y demás. Está la segunda parte, que es cuando se plantea que este fallecido en esta situación de muerte encefálica es lo que la ley considera un donante de órganos y tejidos. Y acá surge, esto es información que siempre hay que pedirle a la Guardia Operativa, surge la situación de qué pasó acorde al nombre y apellido del fallecido y a su número de documento, si está ingresado en el RENADOR, ya sea como donante expreso, como persona que se opone a la donación, o bien, si no está registrado y no tenemos ningún otro documento que avale esto, es lo que denominamos un donante presunto. Si el paciente está expresado como donante, o sea, lo que uno hace es informarlo a la familia, mostrarle la evidencia de esta expresión de voluntad que puede estar en el RENADOR o lo puede tener en algún documento viejo y demás. O bien, si se opone, por supuesto, si hay una oposición a la donación, lo que se hace es la certificación, se comunica a la familia y se suspende todo porque la persona se había manifestado como no donante. Y en el caso de la figura del donante presunto, que es
yo les diría el 95% de los procesos de donación son con donante presunto. Bueno, allí uno hace uso de lo que son las técnicas comunicacionales, se pone a disposición de la familia y se va trabajando el hecho de lo que es la figura de la donación, de que esto no tiene ninguna connotación negativa para el fallecido ni para la familia. Bueno, se van hablando que esto lo vemos con detenimiento en la capacitación específica de comunicación. No lo vamos a ver ahora porque es un tema que lleva mucho tiempo, pero donde, bueno, uno pone en práctica todas las herramientas comunicacionales, todas las técnicas de comunicación verbal, no verbal, establece lo que se denomina la relación de ayuda, para poder llegar a una contención de esa familia y al entendimiento que ante lo irreversible de la muerte, la donación es una alternativa que puede favorecer a personas que están en lista de espera. Esto lleva tiempo, lleva muchas horas a veces es más fácil, pero a veces lleva muchas horas, y uno, bueno, con la capacitación y la paciencia, en general llega a un buen término con la familia. Actualmente, la negativa a la donación en donante presunto en la provincia de Buenos Aires es muy baja, está por debajo del 15%, 12%, por lo tanto, en algún momento de la historia, la comunicación era como un cuello de botella. Hoy día está bastante bien. Es poca los grupos familiares que no llegan a entender esto y que se niegan, y que uno, bueno, o sea, uno en general trata de no ir contra las familias, porque es algo que nunca hay que hacer en salud, no solo en procuración, sino nunca hay que enfrentarse con personas que están haciendo uso del sistema de salud, porque nosotros estamos en una posición, digamos, de poder frente a un paciente o a una familia, entonces jamás hay que confrontar, sino tratar de comunicar y que el entendimiento sea la única manera posible de llegar a una resolución. Así que bueno, esto después los que quieran hacer la capacitación en comunicación le escriben al correo y vemos de incorporarlos. Y por otro lado, en simultáneo también, en el caso de que el fallecido certificado haya tenido una muerte por un hecho traumático, ya sea por un accidente o por un intento de suicidio o por un homicidio, lo que se hace, dado que ese paciente al ingresar al sistema, al ingresar al sistema de salud, me refiero, ha tenido lo que se llama un aviso a la justicia y un parte policial, lo que nosotros hacemos es contactar con la comisaría y con el juzgado de garantías de turno e informar la situación de fallecimiento de esta persona e iniciar la tramitación para poder obtener la autorización judicial para continuar con el proceso de donación. Bueno, todo esto fue como una introducción para ver el tema específico del día de hoy. Esta introducción me parecía necesaria porque sé que hay mucha gente que no es del sistema de procuración y que todo esto es información que les es válida, que les sirve, porque hay cosas que son complejas de comprender. Ahora lo que vamos a ir, en este momento voy a empezar a dar lo que es tratamiento del donante a corazón batiente, tratamiento del donante de órganos y tejidos a corazón batiente. Después que yo termine, va a continuar la licenciada Romina Rodríguez, que es una enfermera que trabaja en el área de procuración en el Hospital del Bicentenario de Esteban Echeverría, y nos va a hablar de lo que es el tratamiento del donante de órganos en asistolia. Este hospital es uno de los pocos que hace donación en asistolia, y bueno, con mucho gusto vamos a escuchar a Romina, cómo nos va a contar lo que allí hacen. Así que en primer lugar vamos a ver esto, el tratamiento del donante a corazón batiente. Es aquel fallecido, certificado en muerte encefálica, que es lo que debemos hacer.
En simultáneo, un poco lo que decíamos anteriormente. Una vez certificado, lo que se hace es comenzar el tratamiento del donante, o sea, el tratamiento de sostén de este fallecido, la comunicación familiar que es permanente durante el proceso de donación, la comunicación judicial para la autorización, que esto, más allá de que por ahí el fallecido haya sido un donante expreso, o sea, un donante presunto, quien tiene la potestad cuando hay intervención judicial de decir si se prosigue con el proceso de donación o se suspende, es el juez de garantías interviniente. Esto es importante que lo sepan porque, bueno, contra el dictamen judicial no podemos hacer nada. En general, en la provincia de Buenos Aires no hay, son muy pocas las negativas judiciales, pero cuando un juez da una negativa judicial para la donación, tiene que expedir un informe donde fundamente esa situación, ese dictamen, o sea, esa decisión. Así que bueno, por un lado esto, y se inicia la historia clínica del donante con los formularios de Cucaeva. Estos formularios están disponibles en la página web y es la única documentación válida. ¿Por qué? Porque esto nosotros en Cucaeva, todos los procesos pasan por el sistema de calidad. Estos documentos están dentro de lo que es el sistema de calidad y son los únicos válidos para, no podemos seguir anotando en la historia clínica que tenía el paciente en el hospital por una sencilla razón, porque ya en la historia clínica dimos por finalizado al momento de poner el certificado de fallecimiento firmado por el neurólogo, ya sea del hospital o de Cucaeva, ahí ya finaliza. Lo que sí se puede dejar es la observación de que el fallecido continúa en proceso de donación. Y después lo que se hace es abrir los formularios de Cucaeva, donde está el llamado OP2, que es la historia clínica nuestra, y allí, bueno, se vuelven a ingresar los datos del paciente y demás, y se continúa cargando toda la información allí, al mismo tiempo que se da la información a la guardia operativa para que la carguen en el sistema. En el Sintra, que es lo que hablamos la semana pasada de lo que era el Sistema Nacional de Información de Trasplante. Bueno, cuando iniciamos el checklist inicial, cuando damos por comenzado un proceso, todo esto lo tenemos que saber y lo tenemos que volcar en el OP2, en la historia clínica de Cucaeva. En primer lugar es nombre y apellido del potencial donante, la edad, la causa de muerte, todo esto es fundamental. El OP2 también pide otros datos de familiares, bueno, un montón de cosas que es necesario cargar. La fecha y hora de la certificación del fallecimiento es fundamental. Esto tiene que coincidir con lo que escribió el neurólogo y es determinante para que después los equipos de trasplante definan si sus pacientes son o no trasplantados con los órganos de este donante. En tercer lugar, lo que es el balance hídrico de las últimas 24 horas y las indicaciones médicas. Cuando digo indicaciones médicas, tenemos que tener en cuenta que nosotros venimos con un fallecido que cuando era paciente se le habían suspendido las drogas depresoras, se le habían suspendido toda aquella medicación que pudiera ser depresora del sistema nervioso central. Entonces, ¿qué es lo que nos va a quedar en las indicaciones médicas? Los antibióticos, no sé si el paciente recibía insulina, bueno, todos los antiácidos, los protectores gástricos, mejor dicho, bueno, toda la medicación que no sea que tenga influencia en el sistema nervioso central, pero que debemos respetar. Si el paciente viene con un tratamiento antibiótico, lo tenemos que continuar mientras esté en proceso de donación. Y el balance hídrico es fundamental porque el tema, nosotros ahora no vamos a cuidar el balance hídrico del paciente, porque ya no es más un paciente, lo que sí vamos a controlar es el aporte hídrico para esos órganos que van a ofrecerse a la lista de espera. Por otro lado, en cuarto lugar, lo que vamos a hacer es chequear todos los laboratorios, ver si hay cultivos, ver si hay alguna serología hecha, qué germen venían en los cultivos, si el tratamiento antibiótico es el adecuado, cuánto tiempo de tratamiento antibiótico, bueno, todo lo que desde el punto de vista infectológico
es importante para aportar información para definir si esos órganos y tejidos pueden ser implantables en otra persona. Del mismo modo que vamos a ver ecografía, radiología, o sea, la radiología de tórax es fundamental por el tema de, acorde al tiempo de ventilación mecánica, a la gasometría y a la radiología, vamos a ver si el paciente, de ese fallecido, puede ser donante de pulmón. El pulmón es el órgano más lábil, junto con el páncreas, son los órganos más lábiles y más difíciles de procurar, y por eso uno por ahí, si alguno de ustedes ha estado del otro lado cuando hay un proceso de donación y sabe que se pregunta y se pregunta y se recontrapregunta porque necesitamos toda la información posible de ese fallecido para ofrecer el mejor órgano a la lista de espera. Por otro lado, es importante, si no es nuestro hospital donde estamos haciendo este proceso de donación, hacer un reconocimiento del lugar, o sea, del área crítica o el shock room, a dónde está el quirófano, si tenemos que subir ascensores, si está muy lejos, si está cerquita, o sea, el diseño arquitectónico actual en general pone las áreas críticas, shock room y quirófano, todo cerquita por una cuestión de facilitar el traslado de un paciente grave, pero bueno, a mí me ha tocado trabajar en un hospital donde la terapia intensiva estaba en planta baja y había que subir a tercer piso, cruzar un puente de 30 metros y del otro lado estaba el quirófano, o sea, era una excursión salvaje llevar un donante desde la terapia a quirófano. Pero bueno, estas son cosas que pasan, a medida que vamos evolucionando se van resolviendo. Y por otro lado, en sexto lugar, tener presente que hay que hacer una asistencia a la familia del donante, porque van a venir a pedirnos información, porque van a querer saber qué pasa con este proceso de donación, cuántas horas va a durar, o sea, y tenemos que estar dispuestos también a hacer eso. Por eso nosotros siempre decimos que la procuración no es un trabajo en solitario, la procuración es un trabajo en equipo, porque si alguien está hablando con la comisaría por el tema judicial, no puede estar atendiendo a la familia y mucho menos puede estar prestando atención a qué sucede con el fallecido, con el tratamiento de sostén. Entonces, lo ideal siempre es que alguien esté con el tema comunicacional de la justicia y la familia, por otro lado que haya enfermería capacitada para llevar adelante un tratamiento de sostén, o bien si cuentan con un médico, o sea, y que estén con líneas telefónicas libres para comunicar todas las novedades a la guardia e ir coordinando, porque un operativo de un proceso de donación a veces lleva 18, 20 horas, y por lo tanto hay que estar preparado y con todo listo para ir trabajando. Bueno, ¿qué es el tratamiento y sostén del posible donante? PD puede ser potencial donante o posible donante. A mí me gusta más que potencial, me gusta posible. Bueno, es el conjunto de acciones necesarias para lograr la estabilización del estado hemodinámico y metabólico del fallecido que permita una adecuada perfusión y oxigenación de los órganos hasta el momento de la extracción de los mismos en quirófano. Esta es la idea, o sea, lo que sería el concepto principal de por qué llevamos adelante este sostén artificial de un fallecido. ¿Qué es lo que se produce en una persona cuando se establece, cuando se instala la muerte encefálica? O sea, el cerebro deja de funcionar y ante esto, en un primer momento, lo que hay es una crisis autonómica, que es un aumento masivo de catecolaminas en sangre que produce taquicardia y hipertensión arterial. La taquicardia a veces desemboca en arritmias incontrolables y el paro cardíaco irreversible. La hipertensión arterial por lo general son valores altos. Nosotros siempre recomendamos que esta hipertensión no se trate porque es parte de esta crisis autonómica y se restringe por sí misma. O sea, esta hipertensión es transitoria, es un ratito.
Lo ideal es que no le administren medicación, porque esto es media hora, una hora, y después ya va rápidamente a la inestabilidad hemodinámica y a la hipotensión. Y si nosotros encima le pusimos drogas para bajar la presión, lo que va a pasar es que el paciente va a ir a un paro cardíaco irreversible. Luego de la crisis autonómica se produce, ya con el cese de la función cerebral establecido y pasada la crisis autonómica, lo que es el cese de la autorregulación adrenérgica. Esto significa que no va a haber regulación hemodinámica, por lo tanto vamos a tener una gran inestabilidad hemodinámica con una tendencia a la hipotensión severa. Por eso siempre el sostén incorpora los vasopresores como base del tratamiento. Va a haber una disfunción cardiovascular, o sea, esta tormenta adrenérgica, esta tormenta de catecolaminas en general produce daño a nivel del miocardio. Esto produce pequeños focos de isquemia. Esto es determinante para evaluar si ese corazón se va a poder trasplantar o no. Por eso es necesario hacer electrocardiograma y tener un constante monitoreo para ver cómo está ese corazón y si podemos procurarlo o no. Por otro lado, el cadáver va a tender a la hipotermia, va a tender a tener la misma temperatura que hay en el medio ambiente. O sea, un día como hoy, el cadáver va a ir hacia los 5 grados, lo que hace imposible que nosotros podamos implementar cualquier tipo de tratamiento de sostén. Por eso es importante, bueno, esto lo vamos a ir viendo más adelante, pero implementar, no es un dato menor el de la temperatura en un fallecido en muerte encefálica. Por otro lado, lo que vamos a ver es la aparición de la diabetes insípida y la disminución de la producción de CO2 por pérdida del metabolismo global va a generar una serie de trastornos que, bueno, ahora lo vamos a ir viendo. Bueno, ya entrando en lo que es el tratamiento, esperen que tome un poquito de agua porque si no se me seca la garganta. Bueno, hablando un poco de lo que es las piedras angulares del tratamiento. Las líneas van a ser el manejo cardiovascular, el manejo respiratorio y el manejo metabólico. Y para esto, la base de que esto funcione bien es el monitoreo continuo y el tratamiento temprano y agresivo. ¿Esto qué quiere decir? Yo no voy a esperar a que un paciente sea certificado para empezar el tratamiento de sostén. Cuando se instala la muerte encefálica, nosotros vamos a ver esto de lo que es la tormenta adrenérgica, vamos a ver la hipertensión. Bueno, ahí es cuando uno empieza a tratar a este posible donante. ¿Por qué? Porque también para la certificación, o sea, la certificación requiere que tenga temperatura y que tenga por lo menos una TAM de 70 para poder ser evaluado. Si nosotros tenemos un paciente, un fallecido, que no tiene temperatura y que no tiene registro de presión arterial, es imposible hacer la certificación. Por lo tanto, es necesario que el tratamiento de sostén sea instaurado tempranamente. Que va a hacer lo que va a garantizar la funcionalidad posterior de los implantes en los pacientes receptores. Bueno, el monitoreo y parámetros objetivos, o sea, ¿qué es lo que nosotros buscamos? ¿Por qué no hablamos de parámetros vitales y hablamos de parámetros objetivos? Porque los parámetros vitales nos hablan de vida, de lo que buscamos en un paciente. Acá nosotros ya no tenemos un paciente, tenemos un fallecido que es donante y lo que buscamos son parámetros objetivos que son muy similares a los parámetros fisiológicos que uno desearía en un paciente cualquiera. Y estos son, en el monitoreo cardíaco, en el electrocardiograma, que haya una frecuencia cardíaca de 70 a 110. Una oximetría de pulso mayor a 95%, que nos va a asegurar la oxigenación de todos los órganos. Una presión arterial media entre 60 a 110. Una PVC de 8 a 12. ¿Por qué es importante la PVC? Porque muchas veces la gente dice, no, metele líquido, y no, porque si yo
le instauro hidratación a un fallecido en este tratamiento que no tiene capacidad de autorregular, lo que voy a hacer es, en primer lugar, edematizar los pulmones, edematizar el hígado, edematizar el páncreas, o sea, vamos a encharcar ese paciente, y la idea no es esa, tenemos que tener un manejo acorde a lo que es el balance hídrico, ser muy estrictos, manejarnos, jugar entre lo que es la hidratación y lo que es las drogas y las dosis de vasopresores y demás, e ir viendo que estemos en una PVC aceptable. La temperatura central, cuando uno está con un tratamiento batiente, lo que uno aspira es que esté por encima de los 35 grados de temperatura central, no axilar. De temperatura central por encima de los 35, pero bueno, con 32, 33 grados también se puede llevar adelante. Y lo que uno aspira es una diuresis mayor a 0,5 mililitros kilo hora, que a veces está muy por encima porque está con diabetes insípida, o otras veces se contrae porque no está manejando bien los líquidos y demás, y bueno, se clavan los riñones, y tenemos anuria o una diuresis muy disminuida que nos complica el hecho de poder ofrecer esos riñones a las listas de espera. Continuando con lo que es el objetivo, también tenemos que tener en cuenta que es necesario hacer gasometrías arteriales regladas en un tratamiento a un donante. Lo que se suele aconsejar es que cada 2 horas se haga una gasometría arterial, cada 2, 3 horas. Sabemos que no en todos lados está disponible y demás, pero bueno, en general en todas las terapias hoy día hay gasometría arterial. Buscamos un pH de 7.3 a 7.5, un sodio que no exceda los 145 miliosmoles por litro, un potasio de 3 a 5 miliosmoles por litro, una glucemia de 110 a 150, una hemoglobina mayor a 7.9 y que las plaquetas sean por encima de 50. Esto es lo que nosotros buscamos. La realidad es que muchas veces tenemos que hacer malabarismo para poder, aunque sea acercarnos a esto. Sabemos que el sodio se dispara, la glucemia se dispara, las plaquetas caen, la hemoglobina desciende, por muchas veces el fallecido, el donante va a tener una tendencia a la acidosis, bueno, pero para eso vamos jugando con las alternativas que podemos ofrecer dentro de la terapia para llegar a un valor aceptable objetivo. Bueno, en esto ustedes son expertos, que es el cálculo de las pérdidas insensibles, más que nada los compañeros, las compañeras que hacen enfermería en las áreas críticas de esto saben un montón, que son las pérdidas del cálculo. Esto lo comento al pasar, después lo miran con detenimiento, que son las pérdidas insensibles basales, ya sean cutáneas, respiratorias, las pérdidas insensibles por el tubo orotraqueal, o sea, en aquellos pacientes que tenemos en ventilación mecánica. ¿Qué pasa con las pérdidas insensibles si está con mucha temperatura, si está con fiebre, acorde a qué grado de temperatura tiene? Vamos a ver que tiene más o menos pérdidas insensibles. Y las pérdidas insensibles por diaforesis, que también, bueno, acá está la formulita para calcularlas, pero esto más que nada es para mencionarlo. Bueno, esto es una foto que se ve bastante mal de lo que es la hoja de la historia clínica de Cucayo, donde se va anotando la medicación, los egresos, los ingresos, los parámetros. Esto está en papel, lo van completando y esta información se la van pasando a la guardia operativa, que a su vez la comunica a los equipos de trasplante, una vez que ya tenemos cargado el grupo y factor y la edad del donante y la causa de muerte, o sea, con esa información más estos parámetros, o sea, el sistema, el Sintra, de manera automática, conforma la lista de pacientes que pueden ser receptores de los órganos, o sea, ya sea renal, hígado, pulmón, corazón, páncreas, intestino, que pueden ser posibles receptores de este donante.
Esta lista va por orden de asignación, hay un paciente que va a estar en primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, y lo que la guardia hace es comunicarse con el equipo de trasplante de ese paciente y ver si el paciente está en condiciones de recibir ese órgano, si el paciente quiere trasplantarse, porque hay gente que por ahí está anotada en la lista de espera y en ese momento le agarra miedo o no quiere y está en su derecho y no quiere trasplantarse, entonces se pasa al segundo paciente, se pasa al tercero y así sucesivamente. Es un trabajo de muchísimas horas. Esto hace que en el hospital muchas veces se quejan, ¿por qué tardan tanto y por qué tardan tanto? La guardia, o sea, no permanece quieta mientras se produce el tratamiento del donante, sino que están constantemente pasando la información e interactuando con los equipos para definir cuáles van a ser los pacientes y sobre todo, o sea, coordinar los tiempos de llegada al lugar donde está produciéndose el proceso de donación. Bueno, ahora viendo un poquito qué es lo que pasa con estos sucesos que siempre se dan en un paciente fallecido en muerte encefálica. La diabetes insípida es secundaria a la alteración en la oxigenación del eje hipotálamo hipofisario, que al cesar sus funciones deja de producir la ADH, la hormona antidiurética, lo cual se traduce en, por un lado, una poliuria y un descenso de la densidad urinaria a menos de 1.005 gramos por decilitro, un aumento del ritmo diurético y del volumen de la diuresis, o sea, está bien, del ritmo diurético y del volumen por ende, y un aumento del sodio, o sea, una hipernatremia y una hiperglucemia. Esto lo vemos siempre, siempre que hay un fallecido en muerte encefálica, vamos a ver que la bolsita de diuresis hay que vaciarla cada hora, vamos a ver que la orina es transparente porque ya pierde toda su densidad, y vamos a ver por otro lado la hipernatremia y la hiperglucemia que deben tratarse. ¿Qué hacemos con este cuadro? En primer lugar, sintomático, o sea, tratamos la hiperglucemia, si es necesario le administramos insulina, tratamos la hipernatremia, y por otro lado lo que vamos reponiendo líquido, y por otro lado lo que hacemos es administrar desmopresina, si tenemos, para ver un poco de frenar esta poliuria. En cuanto a la inestabilidad hemodinámica, lo que tenemos es, el objetivo es una presión arterial media de entre 70 y 100, entonces lo que hacemos es lo que yo les decía antes, jugar con la reposición de volumen, ya sean soluciones cristaloides o coloides, y los vasopresores. Por otro lado, bueno, acá lo típico que le administramos como vasopresores es noradrenalina, con dosis que no excedan los 0.2 picogramos por kilo minuto, y la dopamina. La dopamina tenemos que tener en cuenta que en dosis bajas es muy beneficiosa para los riñones, dado que después se ha comprobado que estos riñones que fueron tratados con dopamina a dosis bajas, una vez implantados, tienen menos requerimiento de diálisis. Y por otro lado, ver que la dopamina a dosis altas, o sea, a más de 10 gamas kilominuto, afecta la funcionalidad del injerto cardíaco en el postrasplante, o sea, provoca disfunciones en el corazón implantado en un paciente. Por lo tanto, hay que ser cauto a la hora de administrar los vasopresores y siempre haciéndolo pensando en nuestros pacientes receptores, porque bueno, el donante ya está fallecido y nosotros lo que tenemos que priorizar es la viabilidad y funcionalidad de los órganos que vamos a ofrecer para trasplante. Bueno, en cuanto a la protección pulmonar en la asistencia mecánica ventilatoria, lo que tenemos, yo acá les voy a dar lo básico, o sea, no es una clase de asistencia ventilatoria, es en primer lugar el cuidado de la vía aérea, ya sea en corroborar que el tubo esté bien colocado, que esté bien insuflado el globito, que instaurar la aspiración
la kinesioterapia bajo estrictas normas de asepsia, ventilarlo a un bajo volumen corriente, hacer de manera reglada maniobras de reclutamiento alveolar que nos van a favorecer la oxigenación de todo el organismo. Siempre se aconseja que sean ventilados con una PIP alta. Y aquí, volviendo a este tema que les decía anteriormente, de lo que es la PVC y la administración de fluidos, la restricción de líquidos hace que no haya edema pulmonar. El edema pulmonar hace que los pulmones sean descartados para trasplante. ¿Cuáles son los parámetros objetivos en la asistencia ventilatoria mecánica? Una PCO2 de 35 a 40, una PO2 de 80 a 100 milímetros de mercurio, una PIP mínima de 5 centímetros de agua, un pH de 3 a 7.5, perdón, y una oximetría de pulso mayor a 95%. Con esto nosotros ya garantizamos que los órganos van a estar bien oxigenados y bueno, y vemos eventualmente si se pueden o no, acorde a la edad, causa de muerte y antecedentes, si esos pulmones se pueden ofrecer o no a la lista de espera. En cuanto a la temperatura y nutrición, bueno, lo que se aspira es una temperatura mayor de 35 grados, a veces no se llega, lo que se sugiere, lo que se aconseja es cubrir al donante con mantas de aluminio que le permitan conservar el calor. La infusión de líquidos calientes es bastante discutida porque edematiza las vísceras abdominales, es problemático. Por ahí lo que sí en algunos hospitales están en quirófano, tienen, no sé, me van a disculpar que no sé cómo se llama, un aparato que tiene como una manguera y larga aire caliente, que vendría a ser un calentador que se puede poner por debajo de la manta de aluminio, y esto hace que el cadáver reciba una temperatura que hace que se mantenga a esa temperatura. En cuanto a la nutrición, lo que se hace, por supuesto, dado que el donante está fallecido, es suspender la nutrición enteral y parenteral, sí sostener y garantizar la posición y permeabilidad de la sonda nasogástrica, bueno, como les decía antes, el control de la glucemia horario, tratar la hipoglucemia con glucosado hipertónico al 25 o la hiperglucemia con insulina corriente endovenosa. Esto es básico. Y hasta ahora venimos hablando de todo lo que tiene que ver con la conservación y garantizar la viabilidad de los órganos, pero también es importante pensar a este donante de órganos como donante de tejidos, sobre todo de tejidos oculares. Entonces lo que vamos a hacer es mantener la higiene periocular, hacer un lavado ocular, evaluar bien el cierre ocular, o sea, en la terapia intensiva muchas veces vemos que los pacientes al estar en coma no cierran completamente el ojo y después vemos que cuando separamos los párpados hay úlceras, hay por ahí suciedad y demás. Lo que hay es que evaluar bien el cierre. Muchas veces lo que nosotros sugerimos es lubricar el ojo con algún gel y protegerlo pegando el párpado superior por encima del párpado inferior, con lo cual el ojo queda herméticamente cerrado. No sé si herméticamente, pero queda bien ocluida la superficie ocular, que es lo que nosotros tenemos que priorizar. Bueno, el objetivo es evitar la sequedad de la superficie ocular, mantener el ojo lubricado y limpio y generar una bacteria contra los microorganismos que siempre hay en las terapias intensivas. Bueno, todo esto es lo que tiene que ver con el tratamiento del donante en el lugar donde, en la terapia intensiva, donde está el donante. Pero en simultáneo al trabajo del equipo que está allí con el donante, también tenemos que recalcar lo que sucede en la guardia operativa de Cucaeva cuando se produce un operativo. La guardia, como ustedes saben, funciona las 24 horas del día, los 365 días del año, y cuando hay un operativo, para que ustedes tengan una idea, les cuento, la guardia operativa a veces maneja 2, 3 operativos a corazón batiente en simultáneo, por ahí también está manejando
traslado de muestras, coordinando ir a buscar algunos globos oculares porque hubo un proceso de posparo, o sea, tienen muchísimo trabajo y están entrenados en esto de trabajar con checklist y ir haciendo todo de modo tal que no hay lugar a confusiones ni a registrar más información. Cuando se produce un operativo de donación a corazón batiente, ellos van registrando toda la información del posible donante en el SINTRA. Se da aviso a los laboratorios para que procesen las muestras de sangre del posible donante, que son las que vienen rápidamente, ya sea para serología y para histocompatibilidad, que es HLA. Se procesa con toda esta información, se procesan las listas de pacientes posibles receptores de órganos del donante. Esto se procesan quiere decir que se carga toda la información al SINTRA y el SINTRA de manera automática genera estas listas. O sea, no hay intervención de las personas. No hay una persona que dice a este paciente le corresponde el primer lugar, a este el cuarto. No, lo hace el sistema de manera automática. Eso es lo que garantiza la equidad y la transparencia en Argentina de lo que es la accesibilidad del trasplante. Por otro lado, le da aviso a los equipos de trasplante de cada paciente para ver si ese paciente puede o no ser trasplantado, y se coordina la logística de entrada a quirófano de todos los equipos de ablacionistas que van. O sea, si el donante es donador de riñones, de hígado, de corazón, de pulmón, de páncreas, bueno, todos esos equipos hay que coordinar de modo tal que lleguen todos en el mismo momento en que el donante es trasladado a quirófano para dar inicio a lo que es la cirugía de extracción de órganos. Es bastante complejo hacer esto porque a veces a provincia de Buenos Aires puede venir un equipo de Mendoza que requiere de aviones, que requiere de la meteorología, o sea, es bastante complicado lo que lleva adelante la guardia, por eso me parece importante mencionar la importancia que tiene esta tarea cuando por ahí ustedes generan un proceso de donación en sus hospitales. Asimismo, y esto ya como información anexa, los procesos de donación a corazón batiente pueden ser realizados por los equipos hospitalarios de procuración, se acuerda que el otro día veíamos los hospitales descentralizados, o por la Guardia Operativa de Cucaiba. ¿Qué es lo que hace? Que nosotros también en Cucaiba tenemos equipos de procuración que pueden trabajar en los hospitales, que están compuestos por médicos intensivistas, por neurólogos, por cirujanos, equipo de enfermería, equipos de técnicos en neurofisiología, instrumentadoras y choferes. Toda esta gente hay que convocarla, de acuerdo al protocolo que nosotros tenemos aquí en la guardia, y se lo envía al hospital que corresponda para llevar adelante este trabajo que es el sostén del donante hasta que pueda ser extraído sus órganos. Bueno, y después una vez que todo esto está coordinado, se hace el traslado a quirófano. Esto es importante porque es un momento muy crítico, porque la labilidad del donante hace que requiramos un tubo de oxígeno, un equipo, si tenemos un respirador portátil fantástico, sino un equipo de AMBU que esté en buenas condiciones, y tenemos que tener monitoreo y bombas de infusión con batería cargada para poder hacer el traslado al quirófano. Y aquí, una vez que el cadáver, que el donante ingresa a quirófano, ya termina lo que es el tratamiento de sostén. O sea, ya empieza otra etapa que es la extracción de los órganos y tejidos. Esta placa, bueno, nada, es una placa a nivel informativo de lo que es el proceso, de los pasos. Esto después lo ven con tranquilidad. Y bueno, ahora, después la miran cuando vuelvan a ver esto, lo miran con tranquilidad. Acá concluye esto, lo cierro acá, y aquí estoy de vuelta yo, y bueno, ahora, no sé si hay alguna pregunta anotada, por ahora no. Bueno, lo que vamos a hacer, me llama la atención que no tengan preguntas, pero si tienen alguna preguntita, la anotan y después al final las contestamos. Bueno, ahora les presento a Romina Fernández. ¿Fernández o Rodríguez? A ver, pará porque... Fernández. Fernández, yo te había dicho Rodríguez. Rodríguez, sí.
Lo Mientras, escuché. Muy buena tu perdón, clase. Volví un poco el tiempo atrás. Bueno, le damos paso a Romina, que ella es enfermera del Hospital del Bicentenario, Esteban Echeverría, y es uno de los pocos hospitales, yo les diría muy poquitos hospitales en Argentina llevan adelante el programa de donación de órganos en asistolia, así que ahora ella nos va a comentar un poco todo lo que tiene que ver con esto, cómo se lleva adelante lo que es la limitación del esfuerzo terapéutico, así que te escuchamos, Romy, y bueno, cualquier cosa van escribiendo en el chat quienes tengan alguna pregunta. Así que yo me silencio y te escuchamos a vos, Romy, quedás presentando y contándonos tu trabajo. Dale, muchas gracias, Roxana. Ahí había una pregunta, una de las chicas preguntó algo. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Fernández Romina, soy enfermera del Hospital Bicentenario de Esteban Echeverría. Me gradué el año pasado en la sexta corte de la coordinación hospitalaria. Es una beca también que se da, que pertenece a lo que es INCUCAI, también Cucaiba, como coordinadora de todo lo que, un poco de todo lo que Roxana explicó de lo que es la coordinación. Voy a ver si puedo compartir pantalla completa. Denme un segundo. Bueno, la verdad que esto es nuevo para mí, no sé cómo compartirlo completo. Igual ahí se ve, ¿no? Sí, sí, se ve bien. Bueno, hoy vamos a tocar el tema de lo que es un poco la donación en asistolia y hablar un poco de lo que es el protocolo, ¿no? En asistolia en Argentina. El protocolo en realidad se basa más que nada en lo que... Romina, perdón que te interrumpo. Sí, Mira, abajo a la derecha te aparece, sí, los 3 puntitos. al lado, mira, tenés a la derecha de todo un signo de pregunta y justo a la izquierda de eso te pone presentar en pantalla completa. A ver Está si la lo manito y encontrás. los 3 puntitos. Tenés un signo de pregunta justo lo más abajo a la derecha que aparece y justo a la izquierda de eso hay dos flechitas, uno hacia arriba a la derecha y otro abajo a la izquierda, que dice presentar en pantalla completa y ahí deberías poder. A ver, pará. Ella está viendo esto. Claro, yo estoy viendo la pantalla. No, mirá en donde tenés la presentación. Sí. Si no, si querés podemos ir compartiendo, podemos intentar compartir nosotros desde acá. A ver si podés. A ver, deja de compartir vos y compartimos nosotros entonces. Dale. Buenísimo, gracias. Bueno, como decía, el protocolo en donación en asistolia en Argentina, en realidad es como que viene más a ver, se fundó, lo maneja mucho mejor España, o sea, nosotros copiamos un estilo de trabajo de lo que es España. La primera clasificación surgió en el año 1995 y en la ciudad holandesa de Maastricht, que ahí después se propusieron 4 tipos de donantes. El protocolo tiene como objetivo normalizar la donación de órganos en asistolia, específicamente la denominada asistolia controlada,
tipo 3 de Maastricht, ¿no? Digamos, nosotros nos vamos a enfocar más que nada a la número 3, que es a la espera de la parada cardíaca. A la vez, la obtención de órganos, sí, está bien. La obtención de órganos para trasplante se ha realizado a partir del fallecimiento con criterio neurológico o muerte encefálica, y el avance de la tecnología, digamos, generó la posibilidad de obtener órganos para trasplantes de donantes cuyo fallecimiento se produjo por el cese irreversible de las funciones circulatorias, que se ha conocido como la donación en asistolia. La legislación que nos compete a nosotros, que es la Ley Nacional 22.447, ha incluido la certificación de muerte mediante la determinación, ya que del cese irreversible de las funciones circulatorias o del cese irreversible de las funciones encefálicas, según sea el caso del posible donante. La clasificación Maastricht, modificada en el año 2011 en Madrid, con el objetivo de incluir el término de donación en asistolia controlada o no controlada, dependiendo del modelo y previsibilidad en que se produce el fallecimiento. Ahí es donde se generaron las cuatro funciones, ¿no? La 1, vamos a decir que es el fallecimiento fuera del hospital, que incluye a las víctimas de muerte súbita, traumática o no, concedida fuera del hospital, que por razones obvias no son resucitadas. Estas serían las extrahospitalarias, que esa sería la asistolia no controlada. Y la resucitación infructuosa, que incluye a los pacientes que sufren parada cardíaca y no son sometidos a maniobras de reanimación que resultan no exitosas. En esta categoría se diferencian dos subcategorías, que ahí entraría la extrahospitalaria, que es la parada cardíaca que ocurre en el ámbito extrahospitalario y es entendida por el servicio de emergencia extrahospitalario, quien traslada al paciente al hospital con maniobras de cardiocompresión y soporte ventilatorio. Y la intrahospitalaria, que es la parada cardíaca que ocurre en el ámbito intrahospitalario, siendo presenciada por el personal sanitario con un inicio inmediato de maniobras de reanimación. En la 3, que es en la que nosotros por ahí nos vamos a enfocar más, que es a la espera de la parada cardíaca, que incluye a los pacientes que se aplica la limitación del tratamiento del soporte vital, tras el acuerdo entre equipo sanitario con los familiares o representantes del enfermo, en este caso el paciente. Acá era por ahí también un poco lo que hablaba Roxana de la comunicación, ¿no? La comunicación que hay que tener con la familia, con lo que es el cese irreversible de un paciente que no puede llegar a prosperar. O sea, vendría a ser una parada cardíaca, a ver, no sé cómo explicarlo. Es como que me trabé. Perdonen, es la primera vez que doy una clase, se me mezcla todo. No te preocupes, yo te ayudo un poquito. Sí. O sea, cuando nosotros hablamos de clasificación de Maastricht, estamos en los 3, es cuando un paciente que por X motivo se limita el esfuerzo terapéutico y se queda a la espera de la parada cardíaca. Esto requiere que haya una comunicación muy fluida entre el equipo tratante y la familia, porque la familia debe aceptar esta situación. En el caso que el paciente pueda comprender y lo acepte,
ya, o sea, ya tenemos el consentimiento del paciente, y si no, de la comunicación con la familia para que acepten esta situación. Claro. Sería eso más o menos, Romy. Sí, exactamente. Gracias, Roxana. Ah. Era también un poco de también todo lo que estabas hablando vos y va todo en conjunto. Después, o sea, está o sea, acá tienen un perfil, ¿no? El perfil del posible donante de asistolia controlada, vamos a clasificar la edad. La edad es de, si es menor de 18 años, va con consentimiento de ambos padres o tutores, y es hasta 72 años. No tienen que tener contraindicación para la donación de órganos. Va a depender también del tratamiento del soporte vital, la patología neurológica grave e irreversible, no previsible a la muerte encefálica, probable parada cardíaca precoz tras la limitación del soporte vital. Esto también tiene contraindicaciones, o sea, todo enfermo oncológico no entraría en asistolia, o sea, enfermedades malignas, sepsis no controlada, y el HIV positivo tampoco al día de hoy, o sea, no entraría. Después podemos hablar también del el rol de los equipos tratantes. Cada equipo tratante, o sea, está el equipo tratante del paciente, digamos, ¿no? Que es el equipo de salud, son los médicos, enfermeros, kinesiólogos, responsables del control, del seguimiento y tratamiento del paciente, proporcionado con todos los cuidados, intervenciones hasta la muerte, incluyendo también el procedimiento de abstención al retiro de soporte vital por adecuación terapéutica. Después también está el equipo de ablación, que es el equipo responsable de la extracción de órganos sólidos y tejidos, que son los cirujanos, bueno, instrumentadores, circulantes. Él y los equipos de ablación podrán estar presentes en el quirófano antes del retiro del soporte vital, con el único objetivo de preparar al equipo, el campo quirúrgico, y el equipo de organismo de procuración, que son los profesionales responsables de coordinar la procuración y los órganos y tejidos, pudiendo permanecer el staff, la unidad de procuración hospitalaria, el coordinador hospitalario de trasplante, pero a su vez también hay en el proceso de donación en asistolia controlada, tiene que estar muy presente, bueno, todo lo que es el manejo de la unidad de terapia intensiva, el proceso de toman las decisiones por el retiro de soporte vital, por adecuación terapéutica, debe hacerse controlado con un consentimiento informado, con la ley que nos ampara, que están vigentes, que también hay que ver la ley del derecho del paciente, la 26.529. Una vez cumplido el paso anterior, el equipo médico tratante de la unidad de terapia intensiva deberá comunicar dicha decisión al coordinador hospitalario para el trasplante, el representante del organismo de procuración de órganos, a fin de evaluar la donación de órganos. En lo que es asistolia, entraría lo que vendría a ser órganos y tejidos,
que, bueno, nosotros, como lo manejamos en el hospital, a ver, Roxana, digamos, voy a contar parte de mi experiencia, ¿no? Sí, la idea es, Romy, Sí. que cuentes un poco la experiencia, sobre todo me parece muy importante que cuentes la experiencia que tiene el Hospital del Bicentenario en lo que es limitación del esfuerzo terapéutico, que lo has dicho muy bien, pero Sí. me parece, o sea, es un hospital que, bueno, tiene un comité de ética y de docencia muy, muy fuerte. He participado de la discusión de esto de lo que es De la la limitación adecuación. del esfuerzo terapéutico, cuando allí estaba la abogada, la doctora Daina Mañante, que es una Sí. referente en Argentina y fue una de las impulsoras de esto de la ley de muerte digna y lo que es la limitación del esfuerzo terapéutico. Así Sí. que eso me parece por ahí importante que nos cuenten la experiencia desde la práctica diaria, de cómo lo llevan adelante. Mira, nosotros lo que van en paralelo, o sea, una cosa es la sistolia controlada y otra cosa es la limitación del esfuerzo terapéutico. Cuando hablamos de limitación del esfuerzo terapéutico, es la adecuación de una etapa terminal de una enfermedad, ¿no? Se le hizo todo y la medicina y la ciencia ya es, o sea, es aliviar el dolor, la agonía. No tiene un tratamiento. El paciente ya no, ya, o sea, no fue a parada cardíaca, no fue a, perdón, a muerte encefálica, sigue con soporte vital, se le da una analgesia, pero es como decirte, es distinto. Yo de mi parte, ¿no? Yo lo veo distinto. Una cosa es la muerte en asistolia, por parada, digamos. Nosotros lo que hacemos es el médico tratante, se le hace todo lo que se le puede hacer, no lleva a una muerte encefálica y el paciente queda en coma, ni siquiera es en coma, queda sin... Te ayudo un poquito, Sí. que por ahí esto es importante porque los compañeros son todos enfermeros y muchos no están habituados a esta situación y desconocen lo que es la limitación del esfuerzo terapéutico. La limitación del esfuerzo terapéutico, y esto te cuento a vos, Sí. Romy, porque vos no me conocés mucho, o sea, yo tengo muchísimos años en la procuración y yo hice donante en Asistolia en Madrid, en el año 2006, en el mejor centro del mundo, que es en Procuración en Asistolia, que en aquellas épocas era el Hospital Clínico San Carlos en Madrid. Así que, bueno, nada, fue antes de la modificación de Maastricht y demás, así que, bueno, más o menos conozco el tema. La limitación del esfuerzo terapéutico se lleva adelante en un paciente sin importar, o sea, teniendo en cuenta cuál es la enfermedad de base, y se lleva adelante cuando ya el paciente no tiene posibilidades de tener una calidad de vida, ya no hay posibilidades de tener una calidad de vida mínima que sea satisfactoria, para el paciente, y esto es algo que muchas veces sucede en pacientes. Les doy un ejemplo. Cuando un paciente con una ELA, con una esclerosis lateral amiotrófica, que es una enfermedad altamente discapacitante, que el paciente queda en imposibilidad ni siquiera de tragar, no puede hablar, no se puede mover, no puede respirar, pero se mantiene lúcido. En este caso, el planteo se le hace al paciente, si quiere, la limitación del esfuerzo terapéutico. Por otro lado, en pacientes en los cuales por ahí, por X motivo, un cardiológico terminal o un paciente con una enfermedad ya con múltiples secuelas neurológicas y que queda en un estado vegetativo y que no puede respirar por sí mismo y demás, o sea, también se plantea esta posibilidad de la limitación del esfuerzo terapéutico a la familia. Estos casos se pueden aplicar a todos pacientes que estén en una situación similar.
Ningún equipo de salud va a plantear la limitación del esfuerzo terapéutico en un paciente que sí tiene posibilidades de una sobrevida con una calidad de vida medianamente satisfactoria o ante una patología que es tratable y reversible. Acá estamos hablando de pacientes en situación crónica, terminal, y que lo único que hacemos es, con la limitación del esfuerzo terapéutico, es no prolongar una situación de agonía. De agonía y sufrimiento no solo para el paciente, sino para el entorno, la familia. En cuanto a lo que tiene que ver la limitación del esfuerzo terapéutico y la donación en asistolia, es que en general son pacientes que entraron en protocolo de seguimiento de Glasgow 7. Sí, y que pero no llegaron a la muerte encefálica. Exactamente, y por X motivo siempre persisten con un mínimo de actividad eléctrica en el cerebro, y que eso no les permite que sean certificados, porque lo más probable es que terminen haciendo la parada cardíaca o terminen en una situación de vegetativo persistente por unos meses y está el grado de afectación. Que lleve al cese irreversible, digamos, a la muerte, exacto, digamos. Entonces, lo que se hace es limitar el esfuerzo terapéutico, hablando previamente con la familia y que la familia esté de acuerdo, y se plantea que al momento de hacer la parada cardíaca, el paciente se le puede realizar la extracción de los riñones, en este caso, para ofrecer a las listas de espera. Riñones, córneas y válvulas cardíacas. Sí, estamos hablando de órganos, o sea, de tejidos, sí. Ya sabemos que, o sea, en otros lugares del mundo se procura riñones, hígado y pulmones. Incluso en algunos lugares se procuran los corazones de la sistolia, se meten en máquina de perfusión, de recuperación, y después se pueden ofrecer a la lista de espera. En Argentina estamos a años luz de eso. Por el momento lo que se puede hacer es procurar riñones como órganos. El tema es que los equipos de trasplante también son bastante cuidadosos y hacen la diferencia entre el cadáver, entre los riñones que provienen de pacientes en muerte encefálica que han recibido tratamiento de sostén, y de aquellos que están ablacionados en asistolia. En realidad, la evidencia científica nos muestra que los riñones ablacionados en asistolia son riñones de buena calidad y que garantizan una funcionalidad en del injerto, o sea, en los pacientes trasplantados. Sí. No sé qué más querés agregar, Romy, pero la verdad que está muy bien todo esto que estás haciendo y aclarando de cómo manejan ustedes en el Bicentenario el tema de la limitación del esfuerzo terapéutico. Sí, bueno, es un poco también, es mucha contención familiar, hay muchos que no están de acuerdo, es como vos decías también hace un rato del tema de la mantención del posible donante, que lo ven vivo, que respira, que está calentito, pero se está haciendo un trabajo muy importante, digamos. El año pasado hubo bastantes, hoy en el día de hoy había otro, entraba otro paciente en asistolia asistida, una paciente joven que no llegó a muerte encefálica, se habló con la familia y si no me equivoco, en el día de hoy entraba, lleva un proceso largo, a veces 24 horas o más de 24 horas. Nosotros también el traslado, ¿no? Lo que es el traslado a quirófano, estamos queriendo ver la parte humanizada, si podemos hacer que la familia también pueda acompañar ese proceso. Creo que se trabaja muy en conjunto todos, toda la parte ética tanto médicos como enfermeros. Yo tuve la posibilidad de entrar a 2 como observadora, y la verdad que es fuerte,
es donar, es dar vida, es dar una mejor calidad de vida a otra persona, ¿no? Pero bueno, la verdad que Roxana, la primera vez que te conozco, que puedo interactuar con ustedes, me parece bárbaro lo que están haciendo, la concientización no solo para los enfermeros, que se los capacite, en general, ¿no? Para que esto también sigamos donando, sigamos haciendo hincapié a lo que es la donación, no solo de órganos, sino de tejidos también. Pero bueno, más que nada agradecerles por la oportunidad. Es mi primera vez que doy una charla, una capacitación, lo que sea. Por ahí no fue lo que uno espera siempre más. Pero bueno, es medio contradictorio, digamos, lo que es. No, pero bueno, quédate tranquila, Romina, que se entendió fantástico. La idea de esta dirección desde Cucaiba es más que nada formar y capacitar a personal sanitario, o sea, la parte de todo lo que tiene que ver con la concientización y el trabajo social depende ya de otra dirección de Cucaiba, que es todo el área de prensa y comunicación, que son los que trabajan en terreno. Nosotros fundamentalmente la idea es poder transmitir, son muchos los inscritos en estos cursos, Sí. Este es exclusivamente para enfermería. Nosotros como organismo de la salud pública siempre lo que hacemos es trabajar en la jerarquización de los profesionales, ya sea cualquiera la rama, ya sean enfermeros, médicos, instrumentadoras, técnicos, lo que fuera. Nuestra idea es que tengan cada vez más conocimiento y que, bueno, puedan entender más los procesos, todo lo que tiene que ver con la procuración y el trasplante, se corresponde con lo que es la medicina de alta complejidad. Por lo tanto, sabemos que es difícil y te agradecemos profundamente, Romina, sabemos que es tu primera vez, que sos una persona de la que tenemos las mejores referencias, que por ahí estabas un poquito nerviosa, que nos pasa a todos, Sí, no te se preocupes. me mezclaba todo. No te preocupes, a los que están preguntando, les El explicamos protocolo, que sí, estaba mirando el chat. déjame terminar de hablar. Sí. Los protocolos están disponibles en el Classroom, tanto lo que di yo como lo que presentó Romina, como los videos, así que los vuelven a ver ahí, no hay ningún tipo de problema. Acá estoy viendo las preguntas. No sé, mi consulta es de cómo realizar el trabajo práctico. ¿De qué trabajo práctico nos estás hablando? No entiendo, Malena, cuál es la pregunta, porque nosotros no damos ningún trabajo práctico. Acá Juliana nos pregunta del archivo del protocolo. Bueno, lo ves en el Classroom, que va a estar todo disponible ahí. Hay muchas felicitaciones para Romina, lo cual está muy bueno para que Romy tome coraje y se le vayan los nervios. Después acá, Joana pregunta, ¿la sistolia se espera o puede ser provocada farmacológicamente en estos pacientes? Y en cualquiera de los dos casos, la sistolia se da dentro del quirófano, puede proceder a la ablación. Bueno, la sistolia se espera, o sea, la parada cardíaca se espera. Si nosotros provocamos la parada cardíaca, estamos en un tema ético con una figura legal bastante compleja, que es el homicidio. O sea, nosotros lo que hacemos me río porque esta pregunta siempre surge porque no se tiene muy en cuenta lo que se está preguntando. O sea, claro, no, una vez que entra a quirófano, digamos, se espera la parada cardíaca, puede más o menos aproximadamente, se tiene un tiempo prudencial de 1 hora como máximo, por el tema de la isquemia fría, que le decimos nosotros, que bueno, que al tener una isquemia fría ya hace que los órganos no sean viables, ¿no? Perfecto. Acá Mónica pregunta los cuidados en pediatría y demás. Ya te contesté arriba, pero lo hago por acá. En los niños, el tratamiento de sostén en los niños donantes es exactamente
igual, adecuado, por supuesto, los vasopresores, la ventilación mecánica, el aporte de fluidos y demás, o sea, adecuado al requerimiento de un paciente de ese quilaje, ¿no es cierto? Que todos los pediatras lo manejan de taquito. Nosotros acá hablamos en general de donante adulto porque, bueno, es lo más común, pero sí, en donante pediátrico es exactamente igual, los requerimientos de la información, la causa de muerte documentada, la certificación. Si ustedes van a leer el protocolo de certificación de muerte bajo criterios neurológicos, van a ver que está el anexo de los tiempos de espera y qué estudios se sugieren en donantes en muertos encefálicos pediátricos. Así que muy bien, Mónica, por la pregunta. Esto, o sea, es lo mismo adecuado a lo que es, digamos, un donante pediátrico. Así que perfecto. No sé si alguien tiene alguna pregunta más. Yo acá en el chat no veo ninguna. Romy, te queremos agradecer. Muchas gracias a ustedes. Te vamos a convocar en alguna otra oportunidad. También le agradecemos a Pablo Centeno, que fue quien nos sugirió tu nombre. Así que muchísimas gracias. Bueno, les agradezco a todos la presencia. Damos por finalizado el encuentro de hoy y la semana que viene nos encontramos ya siguiendo con el tema de lo que es la procuración, así que los veo el miércoles próximo, espero que no haga tanto frío y que estén bien todos. Les mando un abrazo, hasta luego, gracias Romy. Hasta luego, gracias.